Muy buenas a todos, bienvenidos a EnuChip. En esta ocasión vamos a terminar la historia del flojisto con la parte 3, Lavoisier versus el flojisto, en donde veremos cómo será la batalla entre Lavoisier y dicha teoría. Así que comencemos. Nuestro primer contendiente es el flojisto, el cual es el principio combustible responsable de que la materia arda. Este es el responsable de que se produzca la llama y la luz correspondiente cuando la materia entra en combustión. Además de ello, cuando un metal arde, deja la cal correspondiente como producto, y cuando un no metal entra en combustión, su ácido correspondiente. La cantidad de flojisto es fija, por lo tanto no se crea ni se destruye, y asimismo, puesto que el flojisto se ve liberado en el proceso de combustión, da lugar a un aumento de peso, el cual es el primer talón de Aquiles en esta teoría. Nuestro otro contendiente es el líder en una nueva línea de pensamiento en el círculo científico francés, quien es Antoine Lavoisier. Él nació en 1743 y murió en la Revolución Francesa en 1794, ejecutado por la guillotina. ¿Por qué? Por precisamente su ocupación como recaudador de impuestos del rey. Es biólogo, químico y economista. Parte de los fondos como recaudador fueron para la construcción de sus precisos aparatos que usó para sus labores como científico. En 1771 se casa con Marie Anne Pauls, quien fue su colega de laboratorio, también fue su traductora de los escritos que se encontraban en inglés y también dibujó los bosquejos en sus publicaciones. La batalla de Lavoisier contra el flojisto comenzó en el momento en el que Lavoisier demuestra a la comunidad científica que el aumento de peso en la cal es una evidencia de que la teoría del flojisto no es suficiente para llegar a explicar cómo es que se forman las cales y que necesita ser reemplazada por otra que dé una mejor explicación. Por lo tanto, se abordará en distintos puntos. El primero es dejar en claro qué es lo que forma una cal. Para resolver esta duda tendremos que ir a las investigaciones del mayor defensor de la teoría del flojisto, quien encontraría la sustancia que reemplazaría esta teoría. Joseph Priestley en 1773 aísla el nitrógeno del aire llamándolo aire flogisticado. Luego, en 1774, a partir del calentamiento del óxido de mercurio, obtiene el aire desflogisticado, encontrando que el aire no es un elemento, sino una mezcla compuesta principalmente de dos tipos de aire, el aire flogisticado y el aire desflogisticado. En 1774, Joseph Priestley, en una cena con varios científicos en la cual se encontraba Antoine Lavoisier con su esposa, muestra bastante exaltado cómo encuentra el aire desflogisticado, el cual puede avivar la llama. Lavoisier manifiesta interés por este nuevo aire y asimismo llega a experimentar con él. En cuanto a su relación entre el aire desflogisticado y la formación de las cales. Sin embargo, Joseph Priestley durante sus experimentos ignora que parte del aire desflogisticado durante el proceso de combustión de un metal desaparece. Esto también llamó la atención de Lavoisier, por lo tanto, llevó a cabo el proceso de la combustión de metales en una bomba de vacío, la cual fue descrita anteriormente en el video de neumática, hecha por Robert Boyle. Aquí en la izquierda tenemos el primer esquema de cómo se llega a dar el proceso de combustión de un metal en una bomba de vacío. Entonces tenemos este círculo que representa el sistema de la bomba de vacío, el cual fue llenado con aire común o aire respirable, el que encontramos normalmente. Este rectángulo gris representa el metal y esta línea amarilla representa la luz incidente sobre el mismo.
Para la época se utilizaban lupas que hacían que la luz se concentrara en un punto con el cual se podía calentar el metal. Entonces, al momento de calentar el metal en presencia de aire común, se notaba cómo se formaba la cal, y la cal llegaba a ser más pesada que el metal que le procedía, lo que se encontraba normalmente. Y fue el problema que se encontró con el flojisto. Ahora, si se realiza lo mismo en presencia del vacío, vamos a notar que el metal simplemente va a aumentar su temperatura y no va a generar ninguna cal. Luego de ello, Lavoisier lo que hizo fue permitir la entrada de aire al sistema. Automáticamente se generó la cal, es decir, existe una sustancia dentro del aire común que permite que los metales se transformen en cales al momento de calentarse. Lo siguiente es llevar el proceso de combustión, pero colocando agua para verificar cómo se comporta la medida del volumen del aire común. Al calentar el metal, vemos cómo el agua asciende por el sistema, es decir, hay pérdida de volumen del aire. Como hay menos aire dentro del sistema, pues el agua pasa a ocupar el volumen perdido. Por lo tanto, el volumen de aire inicial es mayor que el volumen del aire final. Significa que parte del volumen tuvo que ir hacia algún lado. Por lo tanto, Lavoisier llega a relacionar que la pérdida de volumen de aire tiene que ser igual a la ganancia de masa por parte del metal. O sea que la sustancia que se encuentra en el aire común tiene que ser absorbida por el metal para formar la cal. Luego de los anteriores experimentos, Lavoisier llegaría a las siguientes conclusiones. Primero, las sustancias solo arden en aire vital. Primero vimos que la producción de cales se da en presencia de aire común y no en presencia del vacío o de otro aire que llega a ser distinto. También como supo que se daba en presencia de aire vital, puesto que obtuvo este aire, que también era el mismo aire flogisticado de Joseph Priestley, al calentar el óxido de mercurio. Entonces, al obtener este aire y al combinarlo con el metal en combustión, vio que se producía la cal, a diferencia de otros aires como el aire flogisticado. Lo segundo es que en combustión, al interactuar con el aire vital, los no metales producen ácidos, como vimos anteriormente en la teoría del flogisto. Por lo tanto, pasó a nombrar a este aire vital como oxígeno o generador de ácidos. Eso es lo que significa el nombre oxígeno. Y por lo tanto, como los no metales al interactuar con oxígeno forman ácidos, entonces Lavoisier concluye que todos los ácidos contienen oxígeno, porque los no metales absorben dicho oxígeno. Lo siguiente es que la producción de cales es la absorción de oxígeno. Entonces tenemos que un metal reacciona con oxígeno para formar una cal. Y finalmente que la combustión es la combinación de un combustible con oxígeno. Como denotamos, en esta teoría de la oxidación o la teoría del oxígeno no existe la influencia del flogisto, o no se hace necesidad de utilizarla. Por lo tanto, el flogisto se hace innecesario. El siguiente elemento viene a ser sobre el calórico, el cual Lavoisier nombra como un elemento imponderable. El calórico es la llama que nosotros vemos en la combustión o el fuego. Imponderable significa que nosotros no lo podemos pesar, y asimismo es el producto de la combustión. Entonces tenemos como ejemplo que la reacción del oxígeno con fósforo en una combustión nos da el calórico y el ácido, ya que el fósforo es un no metal.
Resulta que también hay un aire cuyo comportamiento llega a ser similar a lo que viene a ser el calórico o el flogisto, conocido como aire inflamable. Actualmente se conoce como el hidrógeno, lo hemos nombrado con anterioridad. Este aire inflamable es producido por la reacción de los metales con los ácidos diluidos. Por ejemplo, tenemos la reacción entre el ácido clorhídrico con el zinc, en el cual se produce su respectiva sal, y el hidrógeno. Por lo tanto, la teoría del oxígeno de Lavoisier no llega a explicar la formación de este aire inflamable. En tanto, el flogisto sí. ¿Cómo lo hace? Según el flogisto, un metal compuesto de cal y flogisto reacciona con el ácido. Luego de ello, se da la liberación del flogisto. Y el ácido pasa a reemplazar la existencia del flogisto que se encontraba dentro del metal, formando una sal compuesta de cal más ácido. Y así llegamos a la sustancia que pondría punto final a la teoría del flogisto, la cual vendría siendo el agua. Por lo tanto, hablaremos de la investigación relacionada a la composición del agua. Esta comenzaría por Henry Cavendish al investigar cómo se utiliza el aire inflamable, o el cual se conocía como el mismo flogisto, para reducir las cales y obtener el metal. Por ejemplo, tenemos la cal de plomo más el flogisto, obteniendo plomo. El objetivo de Cavendish era encontrar una cal metálica que al momento de añadir flogisto aumentase de peso. Puesto que estamos añadiendo una sustancia, esta tendría que aumentar su peso, pero al contrario de ello, su peso disminuía. Cuando éste realizaba su investigación, denotaba cómo se formaba un rocío en las paredes del recipiente. Por lo tanto, en su investigación se propuso a realizar la explosión del aire inflamable o el flogisto, encontrando cómo se manifestaba el rocío en las paredes del recipiente. Luego de investigarlo, encontró que este era un líquido insípido similar al agua. Por lo tanto, generó la conclusión de que este era el agua, y que ésta se daba en combinaciones en volúmenes definidos, 2 de aire inflamable o flogisto y 1 de aire desflogisticado. Por lo tanto, el agua se encuentra compuesta de aire desflogisticado más flogisto. ¿Y qué tiene que ver el agua con el oxígeno, la teoría del flogisto? En 1783, Lavoisier junto a Simon Laplace demostraron esto. En primer lugar, realizaron la síntesis del agua, combinando 1,9 volúmenes de aire inflamable o flogisto y un volumen de oxígeno, siendo bastante similar a la composición del agua actualmente, que son 2 volúmenes de hidrógeno y un volumen de oxígeno. Luego de ello separaron el flogisto del oxígeno, y el oxígeno caliente reaccionó con una columna de hierro, mostrando que se formó la respectiva cal, y además de ello que el volumen producido de oxígeno fue la misma cantidad en el aumento de peso en la cal de hierro, demostrando así que el flogisto no tuvo nada que ver con ello y que el flogisto no llega a ser responsable en el aumento de peso, sino que el mismo oxígeno. Además de ello, resuelve el último misterio con respecto a la reacción de los ácidos diluidos con los metales, donde tenemos el ácido diluido que reacciona con el metal. Puesto que este ácido se encuentra en agua, el oxígeno presente en el agua reacciona con el metal formando la respectiva cal, ya que recordemos que la cal es metal más oxígeno, y lo que sobra, que vendría a ser el flogisto o el hidrógeno,
pues se libera como aire inflamable. La batalla final contra Flogisto se libró en 1787 cuando Richard Kirwan, defensor de Flogisto, realizó una composición literaria llamada Un ensayo sobre Flogisto y la composición de los ácidos, en la cual quería determinar que todas las sustancias existentes tenían como composición aire inflamable o flogisto. Luego de realizar esta publicación, inmediatamente la esposa de Lavoisier, Miriam Pauls, realiza la traducción de este escrito y un equipo refutador compuesto de varios científicos franceses realiza la refutación de este escrito, entre los cuales se encuentra Lavoisier. Teniendo en cuenta que este ensayo se compone de 13 partes, Lavoisier realizó la refutación de la introducción, la segunda, la tercera y la 11ª sección. Berthollet la cuarta, la quinta y la sexta. Morveau la 7ª y la 13ª. François la 8ª, la 9ª y la 10ª. Y Monge la 12ª. Luego de todas estas refutaciones, Richard Kirwan no tuvo otra opción que admitir que la teoría de Flogisto no explica la combustión. Luego de la derrota de Kirwan, la teoría de la oxidación fue ganando mucho más adeptos, hasta que finalmente la mayoría de científicos británicos de la Royal Society decidió admitir que la teoría del oxígeno era más adecuada para explicar la combustión de las sustancias que la del flogisto. Luego vino la Revolución Francesa, arrestaron a Lavoisier por ser el recaudador de impuestos del rey debido a los altos impuestos de la realeza, y fue ejecutado bajo la consigna de que la revolución no necesitaba sabios o científicos. Y bueno, esto fue todo en cuanto a la historia del flogisto. Espero les haya gustado. Den like y suscribirse para más contenido. Y nos vemos en una próxima. Hasta luego. Chao.